Bien, buenas tardes a todos los alumnitos de la Corporación Mendel, los colegios Mendel. Les habla el profesor David Zanga y seguimos con los temas de química. En esta ocasión continuamos con el tema de materia. Nos toca ver la clasificación de la materia. Pero previamente quería que visualicen este videito que estaba viendo, estaba muy interesante. A ver, veamos. Aceite, harina, levadura. ¡Ajá! ¡Lo tengo todo! Vas a hacer una mezcla. ¿Una mezcla? No, una pizza. Eso dije, ¿una mezcla? Una pizza. Una mezcla. Una pizza. Una mezcla. Pizza. Mezcla. ¿Qué es una pizza? ¿Una mezcla? Así es. La pizza, la ensalada, los cereales del desayuno o el cacao con leche son mezclas. Ah, claro. Casi todo lo que comemos es una mezcla de ingredientes. Y también son mezclas el agua del mar, y el aire, y las rocas, y los plásticos, y el papel, y la arena. Ok, entendido. ¿Pero qué es una mezcla? Empecemos por el principio. Ya sabes que todas las cosas están compuestas de materia. La harina, el aire, el agua, tu ropa, las piedras. Hay montones de materiales distintos, pero todos los materiales que existen se pueden agrupar en dos tipos: sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras son las que están hechas de un solo tipo de materia. La sal, el oxígeno y los minerales son sustancias puras. Pero la mayoría de los materiales que encontramos en la naturaleza son mezclas. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras. Las rocas son mezclas de minerales. El aire es una mezcla de gases. El agua del mar es una mezcla de agua y sal. Cualquier cosa que se te ocurra combinar es una mezcla de algunas o de cientos de sustancias. Ya tengo hecha la primera parte de mi mezcla. ¡Espléndido! Has obtenido una mezcla homogénea. ¿Cómo qué? Homogénea. Las mezclas homogéneas son un tipo de mezcla que tiene el mismo aspecto en todas sus partes y sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Tu masa de pizza, el agua del mar y muchos metales son ejemplos de mezclas homogéneas. También existen las mezclas heterogéneas, en las que los componentes son visibles y la composición no es igual en todas sus partes. El granito, la arena o las ensaladas son mezclas heterogéneas. Pero sean homogéneas o heterogéneas, hay dos cosas que es importante saber sobre las mezclas. Una, que los componentes que los forman conservan sus propiedades. La sal y el agua no dejan de ser sal y agua por muy bien mezcladas que estén. Y dos, que gracias a eso, las mezclas se pueden separar en sus componentes. ¿Separarlos? ¿Cómo? Bueno, hay distintos métodos según el tipo de mezcla. Podemos usar un filtro para separar un sólido de un líquido. O un imán para separar los metales. Evaporar la parte líquida. O si un componente es más pesado, simplemente esperar. No entiendo. ¿Para qué querría alguien separar los ingredientes de una mezcla? Bastaría con no mezclarlos. Porque con las separaciones de mezclas también se obtienen muchos materiales y sustancias que usamos cada día. La sal, por ejemplo, se obtiene evaporando agua de mar. Muchos metales se extraen de las rocas. La celulosa, que compone el papel, procede de la madera. La nata se obtiene separando la grasa de la leche. ¿Se te ocurren más ejemplos de materiales que sean mezclas o separaciones? No, pero lo pensaré mientras tomo mi... ¿Eh? ¡Mi pizza! ¿Aló? ¿Es Pizza Luigi? Quiero una mezcla heterogénea de mozzarella, tomate y pepperoni sobre una mezcla homogénea de masa... ¡Homogénea! Sí, bueno, entonces, como dijimos, la materia puede ser de dos maneras, puede estar de dos formas. Puede estar en forma mezclada o puede ser materia pura. ¿Sí? Justamente la diferencia principal, si vamos a ampliar un poquito más el tema, es que en las mezclas tú vas a encontrar varios tipos de moléculas. Si tú pudieras mirar dentro de la mezcla, vas a ver que hay varios tipos de moléculas porque justamente son varios tipos de sustancias con sus propiedades variables. En cambio, en una sustancia pura, básicamente vas a encontrar un solo tipo de molécula. ¿Ya? Ahora, las mezclas
¿no? Que se caracterizan porque, bueno, tienen varios tipos de moléculas, están formadas por dos o más sustancias diferentes y conservan sus propiedades. Ya, se pueden separar básicamente por métodos físicos, como se ha visto, ¿no? Por ejemplo, destilación, filtración, evaporación, cristalización, en fin, hay varios métodos que en la siguiente sesión vamos a profundizarlos, ¿no? Vamos a ver su aplicación incluso en la industria, ¿ya? Ahora, sin embargo, también las mezclas pueden ser de dos tipos, ¿no? Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. La principal diferencia es que en las mezclas heterogéneas no se había mezclado bien en realidad. Son mezclas que no están tan bien mezcladas de manera que se notan sus partes. Se dice que las mezclas heterogéneas tienen fases, tienen dos o más fases, o sea, separaciones, y que sus componentes se pueden ver a simple vista. En cambio, las mezclas homogéneas no están bien mezcladas, ¿sí? Ejemplos, mira, las mezclas heterogéneas, como te dije, ¿no? Por ejemplo, puede ser un turroncito que tiene todas estas cositas que se ven a simple vista, se ve que tiene dos o más fases, ¿ya ves? Bien, a ver, algunos ejemplos de mezclas heterogéneas. Algunas son bien conocidas, ¿eh? Como se dijo, la ensalada de frutas es una mezcla heterogénea. El concreto, ¿no? Para hacer construcciones también es mezcla heterogénea. La madera es mezcla heterogénea. Agua con aceite es una mezcla heterogénea porque estos líquidos no se mezclan. Se dice que son líquidos inmiscibles, ¿sí? Los seres vivos también, ¿no? No solo murciélagos, cualquier ser vivo es considerado una mezcla heterogénea. Las mezclas homogéneas, habíamos visto que eran, o llamadas también soluciones o disoluciones, eran mezclas que estaban tan bien mezcladas que no se notaban sus componentes, ni siquiera con el microscopio, porque estaban mezcladas a nivel molecular, ¿no? Entonces, esa era la principal diferencia. Las mezclas homogéneas tienen solamente, como dicen los físicos, una sola fase. Como no se distinguen sus partes, se dice que las mezclas homogéneas tienen solamente una fase. ¿Ya? Ejemplos de mezclas homogéneas, o soluciones, o disoluciones. Los licores, donde es agua y alcohol, por ejemplo, ron, pisco, vino. El formol también es una mezcla homogénea de agua con formaldehído y se usa para embalsamar cadáveres o también para conservar órganos. El agua oxigenada, que es agua con peróxido. El vinagre, que es una mezcla de agua con ácido acético, mezcla homogénea. ¿Ya? El agua mineral, el agua potable, el agua de mar, mezcla homogénea de agua con sales. Las bebidas gaseosas tienen CO2 disuelto, mezclas homogéneas. El ácido muriático, que contiene básicamente ácido clorhídrico con agua. Más mezclas homogéneas, el gas natural. El gas natural es una mezcla homogénea de hidrocarburos livianos, metano, etano, propano y butano, que se usa para cocinar. El aire puro, no estoy diciendo aire contaminado, porque el aire contaminado, como tiene partículas de polvo, humos y otras cosas, se considera mezcla heterogénea. El aire puro, que básicamente es nitrógeno, oxígeno y gases nobles, es mezcla homogénea o solución gaseosa. Hay otras más, pero son menos conocidas, como por ejemplo las mezclas para buceo profundo de helio y aire. Las aleaciones son consideradas soluciones sólidas o mezclas homogéneas. Por ejemplo, el bronce, que es una aleación de cobre y estaño que se usa para hacer campanas, llaves, adornos, monedas. El latón es otra aleación parecida al bronce, solo que se diferencia en esta cosita, que el bronce es cobre con estaño, en cambio el latón es cobre con zinc. El acero es una aleación muy importante en nuestro mundo, porque con eso se hacen herramientas, construcciones, instrumental, en fin, tantas cosas. El acero es una mezcla homogénea o aleación de hierro con carbono. Pero en realidad hay varios tipos de acero, hay variedades, ¿sabes? Porque mira, hay un acero inoxidable que contiene adicionalmente cromo, ¿ya? Y hay un acero quirúrgico, que es acero que además de cromo contiene molibdeno y níquel, que le hacen muy resistente, ¿ya? Y que incluso se puede usar para hacer prótesis que van a estar dentro del cuerpo o para instrumental quirúrgico, es decir, para las operaciones. Ahora mira,
Antes las curaciones en las muelas, las curaciones se hacían con aleación de mercurio y otro metal que se llama amalgama. Ahora ya no se hace así, ahora ya se usa resinas plásticas, pero antes se usaban las amalgamas de mercurio con otro metal. Bien, ahora hay un detallito que justamente es importante discutirlo, que algunas mezclas a simple vista se ven homogéneas. Y claro, antiguamente se las consideraba homogéneas, pero actualmente ya con el uso de los microscopios se ha visto que en realidad tenían partes, tenían fases. Estas mezclas que a simple vista se ven homogéneas, pero con el microscopio se ven heterogéneas, se les llama mezclas microheterogéneas y se trata de los coloides y las suspensiones, ¿no? Que como te dije, a simple vista se ve homogénea, pero si lo vemos con aparatos, con microscopios potentes, vemos que son heterogéneas en realidad. Los coloides no son soluciones verdaderas, se les llama pseudosoluciones o falsas soluciones y son mezclas importantes que después la vamos a ampliar, pero ahora vamos a repasar algunos ejemplos de coloides. Por ejemplo, la clara de huevo es coloide, el humo, la leche, los pegamentos, la piedra pómez, una piedra porosa muy livianita, la mayonesa, todos son coloides y son mezclas microheterogéneas. Son mezclas microheterogéneas. ¿Ya? Las suspensiones también son mezclas microheterogéneas, no son soluciones porque tienen fases, son opacas, son pedacitos de un material que está flotando, está suspendido en otro material y con el tiempo las suspensiones sedimentan o se asientan. Por ejemplo, la chicha es una suspensión, la sangre también, jugo de frutas, el polvo. Cuando uno estornuda, mira todas las gotitas que uno bota, ¿no? Imagínate lleno esto de coronavirus, por eso hay que ponerse el codo cuando uno estornuda. La leche de magnesia, que las abuelitas usan para purgar, para tratar de curarlo todo, es una suspensión del hidróxido de magnesio, que es una sustancia sólida en agua. Bien, bueno, entonces ya sabes, ¿no? Esas son las mezclas que pueden ser homogéneas o heterogéneas. Ahora, cuando estas mezclas las purificamos y obtenemos sustancias, en realidad se pueden obtener dos tipos de sustancias. O sea, las sustancias se clasifican de dos maneras. Las sustancias pueden ser elementos y compuestos. Ya vamos a ver la diferencia ahorita, ¿no? Una sustancia pura, como habíamos dicho, tiene un solo tipo de moléculas, por eso tienen propiedades definidas, ¿ya? Y tienen composición constante. Pero, ¿qué diferencia a un elemento de un compuesto? Que son los dos tipos de sustancia pura. Mira, cuando tenemos un elemento, el elemento solo tiene un solo tipo de átomos, ya no se puede descomponer más, por más que rompas los enlaces es el mismo. En cambio, en un compuesto, cada molécula, son moléculas iguales, pero cada molécula tiene 2, 3 o más elementos. Entonces, los compuestos, si rompo dos enlaces, se pueden descomponer en más elementos. Aquí se ve más clarito, ¿sí? Elementos, llamados también sustancias simples, no se descomponen, no puedes descomponerlos más, ¿sí? Por ejemplo, oxígeno, ozono, que también es oxígeno, hierro, oro, diamante o grafito, que es elemento carbono, mercurio, hidrógeno y todos los 118 elementos de la tabla periódica tienen un solo tipo de átomos. ¿Sí? Y por ejemplo, acá tenemos moléculas de oxígeno. Si tú partes, lo único que obtienes es oxígeno. O sea, un elemento por definición ya no se puede descomponer más, porque es una sustancia simple. En cambio, los compuestos, sí, los compuestos contienen 2 o más elementos. Por ejemplo, el compuesto agua está formado por el elemento hidrógeno y oxígeno. El ácido sulfúrico por hidrógeno, azufre y oxígeno. La urea está formada por carbono, oxígeno, nitrógeno y hidrógeno. Una cosita. Cuando los compuestos tienen solamente 2 elementos, se les dice compuestos binarios. Si tienen 3 elementos, se les dice compuestos ternarios. Con 4 elementos son compuestos cuaternarios. Por ejemplo, la urea es un compuesto cuaternario que tiene 4 elementos. El carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. La sal de cocina también es un compuesto binario, solamente tiene 2 elementos. ¿Ya ves? Y mira, tanto elementos como compuestos son sustancias puras porque tienen un solo tipo de moléculas, pero aquí ya no se puede descomponer algo más sencillo. Acá sí. Acá estas moléculas las puedo descomponer, por ejemplo, estas moléculas de agua,
rompo dos enlaces y las puedo descomponer en el elemento hidrógeno y el elemento oxígeno. Haciendo un resumen de diferencia entre elementos y compuestos. La materia entonces puede clasificarse o bien como sustancia, que es cuando está pura un solo tipo de moléculas, o bien como mezcla, cuando hay varios tipos de moléculas con propiedades variables, conservan sus propiedades. Las mezclas pueden ser homogéneas si están bien mezcladas y no se notan fases, solo tienen una fase. Por ejemplo, agua salada, acero, aire puro. Pero si no están bien mezcladas y se notan divisiones o fases, dos o más fases, es mezcla heterogénea. Ejemplo, agua sucia, granito o piedra, leche, humo. En el caso del humo es un coloide o mezcla microheterogénea. El agua sucia es una suspensión, que también es mezcla microheterogénea. Ahora, las sustancias que tenían propiedades definidas y un solo tipo de moléculas, a su vez pueden ser elementos cuando son sustancias simples que ya no se pueden descomponer. O compuestos, si puedes descomponerlos en 2 elementos, 3 elementos o 4 elementos. Si son 2 elementos, son compuestos binarios. Con 3 elementos son compuestos ternarios, 4 elementos, compuestos cuaternarios. De manera que aquí lo que hay que hacer, mejor dicho, las preguntas suelen ser en este sentido, ¿no? Te dan un ejemplo de material y tú tienes que clasificarlo primero como sustancia o como mezcla. Por ejemplo, digamos que te doy sal de cocina, cloruro de sodio. ¿Será sustancia o mezcla? Evidentemente, como tiene composición definida y fórmula, es sustancia. Cloruro de sodio, la sal de cocina. Ahora, cuando es sustancia, tienes que decidir si es elemento o compuesto. En el caso del cloruro de sodio, como tiene cloro y sodio, es compuesto, ¿ya ves? Entonces, sustancia, compuesto. ¿Y qué tal si me dicen, a ver, clasifica la madera? Entonces yo digo, la madera no es sustancia, es mezcla. ¿Ya? Ahora, mezcla homogénea o heterogénea, es heterogénea porque en la madera yo veo sus partes, no está bien mezclada, se nota que tiene partes diferentes, ¿ya ves? Algo así serían las preguntas. Hay un último punto, mira, que si tú quieres separar a las mezclas en las sustancias que la forman, lo puedes hacer con procedimientos físicos, como por ejemplo destilación, filtración, cristalización, en fin, tantos procesos que hay. Ya, pero si tú quieres separar a un compuesto en sus elementos, tienes que romper los enlaces, o sea, usar procedimientos químicos, reacciones químicas como por ejemplo reacciones de composición, descomposición, oxidación, reducción, corrosión, en fin. Entonces, de mezcla a sustancia, procedimientos físicos, pero de compuesto a elemento, procedimientos químicos. ¿Listo? Bueno, entonces esta sería la aclaración de la materia. Espero que les haya sido provechoso. No te olvides de resolver las preguntas. Yo me despido hasta la próxima, compañerito. Gracias.